Bueno, yo les voy a hablar entonces sobre rectificadores y conversores de potencia. Digamos que dentro de esta presentación vamos a hablar sobre rectificadores de onda completa, rectificadores multifase, conversores full trifásicos con tiristores y por último vamos a mirar la disminución de rizado por medio del voltaje por medio de capacitores. Bueno, iniciando, tenemos entonces el rectificador de onda completa con puente de diodos. Básicamente lo que tenemos acá es, pues primero, un transformador. Básicamente, pues esto tiene una señal alterna de entrada y lo que busca es que dependiendo de la polaridad de la fuente, va a tener dos diodos funcionando y dos diodos que no van a estar funcionando. En el caso de que la fuente sea positiva, entonces nos podemos dar cuenta que de uno se va a encontrar polarizado directamente, produciendo el paso de la corriente en este sentido, y de dos se va a encargar de cerrar el circuito para completarlo y terminar así su rectificación. Más cuando la fuente se encuentre polarizada negativamente, entonces D2 y D1 van a dejar de funcionar porque se van a encontrar polarizados de manera inversa. ¿Qué quiere decir de manera inversa? Significa que este diodo va a tener mayor voltaje en el cátodo que en el ánodo, por lo que no va a funcionar de igual forma con D1. Mientras que si evaluamos D3 nos podemos dar cuenta que este va a presentar mayor voltaje en el ánodo que en el cátodo, por lo que va a permitir el flujo de corriente en este sentido. Algo muy importante para este circuito es también tener en cuenta para factores de desarrollo y de diseño el voltaje que los diodos pueden aguantar en sentido inverso. Como nos podemos dar cuenta, digamos que este factor de resistencia cuando los diodos se encuentren polarizados de manera inversa tiene que tenerse muy en cuenta al momento de realizar pues, el diseño del circuito para que estos no se quiebren durante su funcionamiento. Ya acá, entonces, mediante la simulación, nos podemos dar cuenta entonces cómo la fuente pues alimenta y básicamente acá nuestro puente rectificador pues se va a encargar de funcionar. Si nos encontramos entonces acá polarizados positivamente, vemos como D1 y D2 funcionan, más cuando entramos en una polarización inversa, nos podemos dar cuenta cómo empiezan a funcionar D3 y D4. Ya si nos ponemos a evaluar más el circuito a fondo, entonces nos podemos dar cuenta que si hablamos de 1 y de 2, podemos ver cómo rectifican la señal cuando ésta se encuentra de manera positiva. Y si hablamos de 3 y de 4, vemos cómo ésta se encargan de rectificarla cuando la señal análoga de entrada se encuentra negativamente. Si sumamos estas dos señales, entonces podemos obtener la señal roja, la cual pues representaría pues ya la señal totalmente rectificada. Bueno, para los rectificadores multifase, entonces estos rectificadores pues están compuestos por una fuente, la cual es una fuente polifásica. Esta básicamente pues presenta una señal alterna de entrada, pero esta está compuesta por varias señales que están desfasadas. Eh, digamos que algo muy importante dentro de este circuito es que la suma de los desfases tiene que ser siempre igual a 360 grados. Por lo que si nosotros presentamos entonces una fuente con dos líneas, cada una tiene que estar desfasada a 180 grados. En el caso pues de un rectificador trifásico, nos tenemos que dar cuenta entonces que cada una tendría que estar desfasada a 120 grados. Para este caso vamos a evaluar entonces un rectificador multifase de 6 líneas, por lo que esto quiere decir que pues cada una de las señales tiene que estar desfasada a 60 grados para que este funcione de manera idónea. Lo que se busca con este circuito es básicamente que la señal que se encuentre en el mayor pico básicamente genere el voltaje de salida. Entonces, si nos podemos fijar acá en la parte inferior, nos podemos dar cuenta que en este momento B1 es la señal que presenta pues mayor ponencia, por lo que digamos que B2 en este momento se encuentra apocada, B6 también, B3 también se encuentra apocada, B5 y B4. Lo que va a pasar es que lo que se busca es que el voltaje de salida sea igual al voltaje pico de cada una para generar este rizado continuo. Esto se logra mediante la composición de estos diodos. Lo que se busca con estos diodos es que cuando el voltaje de B1 esté totalmente positivo, D2, D3, D4, D5 y D6 se encuentren polarizados inversamente, por lo que el único paso de corriente va a ser por medio de D1. Esto lo podemos ver mejor evidenciado acá, donde nos podemos dar cuenta entonces acá que
el voltaje de la primera línea está en su mayor pico y cuando está en su mayor pico, entonces va a permitir el flujo de corriente a través de la carga. Básicamente acá se conecta a la carga y esto se conecta directamente a la tierra de la fuente. Ya cuando entonces B1 empieza a bajar de voltaje, B2 inicia su funcionamiento y cuando B2 inicia su funcionamiento, entonces D1, D3, D4, D5 y D6 se van a encontrar polarizados de manera inversa, por lo que lo único que va a estar funcionando va a ser D2 y va a ser el único flujo de corriente que le va a llegar directamente a la carga para hacer así su funcionamiento. De igual forma va a funcionar pues cuando la señal B3 esté llegando a su pico, B4, B5, generándonos entonces este voltaje rectificado de la parte inferior, donde podemos ver cómo cada una de las, digamos, montañas de mayor potencia de cada uno de los voltajes se ven reflejados directamente en la entrada de la carga. Bueno, ya para el conversor dual monofásico con tiristores, básicamente una de las ventajas de este es que puede funcionar dentro de los 4 cuadrantes, donde podemos tener pues corrientes positivas, corrientes negativas, voltajes positivos y voltajes negativos. Básicamente este circuito pues está funcionando pues por dos convertidores. Acá digamos que pues tenemos que hablar sobre cómo funciona un tiristor. Un tiristor tiene un funcionamiento muy parecido a un diodo, pero básicamente cuenta con una tercera entrada que va a ser la puerta. Esta puerta, si no se alimenta, no va a permitir el flujo de corriente, por lo que básicamente los tiristores necesitan un voltaje de acción en la puerta para comenzar su flujo. Esto digamos que los ayuda porque pueden mantener un flujo constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo básicamente hago que los tiristores se activen en un tiempo determinado, en este caso es un desfase angular, básicamente lo que voy a hacer en este circuito es mantener su corriente directamente por T1 si yo lo alimento por la puerta. Este circuito pues consta de dos convertidores, uno que está pues polarizado positivamente y el convertidor 2 se encuentra polarizado negativamente. Lo podemos ver acá por la orientación que tiene directamente los tiristores que están digamos enfocados a la parte inferior, pero ambos comparten la misma fuente. Lo que se busca es que B1 y B2 tengan el mismo voltaje, pero van a tener diferente sentido. Al este estar polarizado inversamente, lo que buscamos entonces es que los dos voltajes, este sea igual a menos VO y este sea igual a VO. Entonces, vamos entonces a focalizarnos en el convertidor 1. Entonces, si yo mando la señal a puerta entre T1 y T2, voy a mantener la corriente en este sentido por la corriente de carga. Y a pesar de que el voltaje entre en un sentido negativo, los tiristores van a seguir manteniendo la corriente a la carga de esta forma. En este momento que esto pasa negativo, significa que la energía que se encuentra en la carga, ya digamos que él está devolviendo la energía que no gastó la carga directamente a la fuente. Básicamente es como tener acá una fuente que está alimentando a nuestra fuente de entrada. Está devolviendo la carga que no usó. Cuando nosotros activamos el pulso, básicamente podremos entonces acá mirar su cambio en el convertidor 1. Entonces digamos que esta gráfica empieza con T4 y T3 funcionando. Entonces cuando inician funcionando, yo activo el voltaje de puerta entre T1 y T2, o sea, cambio su polaridad y me puedo dar cuenta entonces cómo se compara mi señal de entrada. Cuando T1 y T2 están iguales, VO1 va a ser igual a mi voltaje de entrada. Esto lo podemos ver evidenciado acá. Y una vez yo vuelvo a hacer el switcheo, el cual está a un ángulo alfa, entonces me puedo encontrar con el voltaje directamente inverso. De igual modo, en el convertidor 2 funciona de la misma forma, pero en este hay que tener en cuenta que nuestro ángulo de desfase va a ser pi menos alfa, mientras que en el convertidor 1 va a ser simplemente alfa. Este básicamente va a funcionar de la misma forma, está polarizado positivamente, se switchea, cambia el sentido de la onda y si vuelve a switchar los tiristores, cambia el sentido de la onda. Básicamente este voltaje de circulación que vemos acá en la carga se produce por una corriente circulante que hay entre los dos inductores. Básicamente esto sucede es porque nunca en los dos puntos puede que tengamos el voltaje en un instante determinado que sea totalmente igual dentro del convertidor 2 y el convertidor 1.
pero no siempre es así. Entonces siempre va a haber un pequeño diferencia entre VO2 y VO1, y eso básicamente pues me va a generar una corriente circulante entre estos dos inductores. Vale aclarar que es muy importante la presencia de estos dos inductores, ya que no podemos dejar el convertidor 1 y el convertidor 2 conectados directamente a la carga porque produciríamos un corto. Bueno, en los convertidores full trifásico con tiristores, estos básicamente pues presentan un funcionamiento similar al que vimos en los convertidores multifase. Pero en este caso, pues lo que vamos a hacer es tanto aprovechar la energía positiva como negativa de esta. Digamos que nosotros podríamos cambiar este ángulo alfa para poder obtener, digamos, no el voltaje tanto negativo, sino poderlo correr y poder obtener tal vez voltajes negativos si lo requerimos. ¿Esto cómo funciona? Básicamente, nosotros siempre vamos a tener dos tiristores en funcionamiento. En este caso, estamos con el T5 y T6 se encuentran funcionando y solo voy a generar el switcheo de uno de los tiristores. Entonces, la secuencia siempre va a funcionar, por ejemplo, en este caso, T5, T6, se switchea T6, T1. Lo switcheo, en este caso solo switcheo T2, pero T1 se mantiene constante, lo que significa que la corriente por T1 va a seguir pasando en esta forma. Y lo que yo busco es seguir manteniendo el mayor voltaje positivo. Entonces, en este caso, cuando yo alimento pues T5 y T6, digamos que yo lo que busco es que en el menor voltaje negativo lo switcheo para poder seguir aprovechando este voltaje. Entonces, en la primera línea, digamos yo tengo acá la alimentación, hago el switcheo directamente con T6, lo que hago es llevar esta corriente para arriba y genero este voltaje de salida. Es así, entonces como yo, por ejemplo, cuando switcheo T6, puedo ver cómo estoy alimentando entonces el voltaje BC, CB. Bueno, ya por último, entonces vamos a ver la rectificación pues de los condensadores. Entonces, la disminución del rizado por medio del voltaje con capacitor. Primero entonces vamos a evaluar la teoría para entonces después terminarlo con, con la práctica. Básicamente acá empleamos entonces un circuito de media onda, el cual consta también con un capacitor y una resistencia de carga. Lo que se busca con el capacitor es que éste pueda mantener la carga cuando se está bajando el voltaje de rizado, generando así el incrementar el voltaje DC y disminuir así el rizo. Para ello entonces tenemos que tener en cuenta un factor de rizado, el cual siempre vamos a tratar de buscar que sea el menor posible, y pues a raíz del voltaje de entrada y del voltaje de rizo, pues teniendo en cuenta la frecuencia que vamos a usar, la resistencia de carga, podríamos calcular el capacitor necesario para encontrar pues el porcentaje de rizado que nosotros buscamos en el momento. Digamos que ya evaluando acá el circuito, nos podemos entonces dar cuenta pues la señal alterna, acá estamos haciendo un rectificador de media onda, y en el momento que conectamos acá el capacitor, podemos ver entonces cómo el capacitor se encarga de mantener esa carga, disminuyendo así el rizado y pues otorgándonos pues una señal de C mucho mejor rectificada en la salida.